internet, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que me permites de compartir tu bendita y santa palabra, Señor. Derrama bendición sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles hoy del tema: seamos como Cristo. El propósito y el propósito perfecto de Dios con respecto a la salvación que nos ha dado y que le quiere dar a toda la humanidad es que todos lleguemos a ser como Jesucristo. No existe otro modelo el cual debemos seguir. El modelo perfecto se llama Jesús. Amén. Y por esta razón, al leer en la carta a los Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que nosotros debemos aprender. Miren, la primera carta de Juan, capítulo 2, la primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Pedro dice que él nos dejó sus pisadas para que nosotros caminemos, sigamos sus pisadas, lo que quiere decir caminemos como caminó Jesús sobre la tierra. Y aquí encuentro algo muy importante. Es por eso que dije, es la voluntad de Dios que seamos obedientes, humildes, como el siervo de Dios, el siervo perfecto de Dios, que fue Jesús, aquel que se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. Y por eso hago el énfasis: haya, debe estar en nosotros ese precioso sentir. ¿Cuáles cosas? Voy a tomar algunas pocas hoy. El primero, en el versículo 6 de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay dos cosas que quiero que vea en el versículo. Debemos ser como Cristo. Y si queremos ser como Cristo, entonces, en primer lugar, no debemos aferrarnos. No debemos aferrarnos. ¿A qué? A las cosas de este mundo. A nuestra manera de actuar. Porque hay mucha gente que dice: a mí me gusta el evangelio, pero es que me dicen que no puedo hacer esto, esto y esto. No puede bailar, no puede beber alcohol, no puede hacer una cantidad de cosas porque las iglesias evangélicas prohíben. No es la iglesia evangélica, es que Dios nos ordena a nosotros a través de su palabra que debemos ser como Jesucristo. Y Jesucristo no se aferró. Mire el texto: el cual, siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo Dios. Jesucristo siendo Dios. Jesucristo siendo Dios. Hay algunas organizaciones religiosas que son conocidas como sectas, y una de ellas es la secta de los Testigos de Jehová y también la Pentecostal Unida. Estos dos grupos dicen que Jesucristo, escuche, especialmente la de los Testigos de Jehová, dice que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es Dios. Los Testigos de Jehová niegan esto y dicen: Jesús es menor que el Padre. Pero la Biblia presenta esto. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala allí, porque en el capítulo 5 de la primera carta de Juan dice así. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 20.
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Escúchelo. ¿Estamos en qué? En el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. ¿Se da cuenta? Está hablando de Jesucristo como Dios, pero en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, está hablando de lo que Jesús hizo. Y por eso hablo que dicen, siendo Dios, no escatimó, no le puso problema, no se aferró a su divinidad, no, sino que siendo igual a Dios, no se aferró como cosa a que aferrarse. Eso habla de despojarse. Se despojó de ser Dios y se hizo un ser humano. Por eso es que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, su santo Hijo, murió por nosotros. La principal razón por la cual las personas no sirven al Señor es porque se aferran a su realidad, a su entorno, aunque este no sea tan agradable, pero se aferran a él. Les cuesta renunciar a aquello que les estorba servir a Dios. Sin embargo, Cristo nos dio el ejemplo perfecto de seguirle. Él no se aferró a su condición, a su estado de Dios, igual que el Padre, sino que se soltó. Dice el texto, se despojó de ser Dios. ¿Se despojó de qué? De ser Dios. Y se hizo hombre. Hermanos amados, cuando hablo de esto, quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 9, evangelista Lucas. El evangelista Lucas dice en el capítulo 9, dice la palabra de Dios en el versículo 23, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otra oportunidad Jesucristo dijo esto: si usted ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo que no amemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, sino lo que está diciendo es que nosotros debemos tener un orden, y el orden de prioridades es que Dios es el primero. ¿Alaban a Dios? Amén. Por encima de todo, y quiero que lo comprenda todo. Por eso la Biblia dice, no es digno de mí si no me ama más que a padre. Ame a su padre, ame a su madre, ame a toda la familia. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. Pero el primer amor, el supremo amor nuestro debe ser por nuestro Dios, porque Él nos salvó y nos dio vida eterna. ¿Alaban a Dios? Por eso la Biblia dice el verdadero Dios. Su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Algunas personas que escucharon a Jesús predicar, la Biblia registra que uno dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las aves tienen nido y las zorras guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque hay gente que quiere seguir a Dios por interés, por lo que Dios le da, por las cosas materiales. Hay algunos tan interesados que volvieron el evangelio un comercio, negocian con el evangelio. Esa gente no ha entendido
Lo que la palabra de Dios dice no es amar el dinero, es amar sobre todas las cosas al Dios Todopoderoso. Amarlo con el corazón, amarlo con la mente, amarlo con el alma, amarlo con las fuerzas, con todo nuestro ser. Debemos amar a nuestro Dios Todopoderoso. Esto es lo importante y por eso debemos despojarnos, renunciar. Dios mío, hay gente que quiere seguir a Dios y seguir en su pecado, seguir en su fornicación, seguir en sus trampas, en sus engaños. Hay gente que quiere seguir a Dios, pero no se despoja de la depravación sexual. Y tengo que decirle, si alguien quiere que Dios esté con él y que Dios lo haga su hijo, tiene que despojarse de las cosas de este mundo y servir al Dios Todopoderoso con todo el corazón y con toda el alma, pues será perdonado, santificado e inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Se lucha mucho. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas muy agradables en esta tierra. Hay tentaciones y las tentaciones nunca se presentan espantosas y terribles. La tentación siempre se presenta de una forma agradable, atractiva, llamativa. Pero sabe, si nosotros entendemos, debemos despojarse. Sí, estoy hablando, no tiene que aferrarse. Lo segundo que quiero decirle en esta noche, mire lo que dice el versículo 7. 2:7, donde estamos, de Filipenses. Observe esto que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. No solamente no se aferró, estaba diciendo, y se lo voy a reafirmar, la segunda cosa que dice aquí la Biblia: se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y estando en la condición de hombre, dejó de ser Dios. ¿Eso qué significa? Que se limitó a un cuerpo. Quiero explicar esto. Dios nunca duerme. ¿Escucharon lo que dije? Amén. Dios nunca duerme. Dios nunca se cansa. Dios no siente agotamiento. Dios no siente miedo. Dios no es tentado. Dios no siente hambre. Todo eso está en nosotros, los seres humanos. Si trabajamos. Hay algunos, hoy hablaba con alguien antes de salir y me dice: oh pastor, he trabajado todo el día, estoy que me duermo. ¿Está qué? Cansado. Pero Dios no se cansa. Dios no siente sueño. Dios no tiene hambre. Él es Dios. Por eso la Biblia dice: Dios es espíritu. Miren, cuando digo esto, cuando usted ve a Jesucristo, la Biblia dice que Jesús, al despojarse de ser Dios, se limita a un cuerpo. Y dice la Biblia que Él, después de una jornada agotadora, muy temprano, levantándose a las 3 de la mañana a orar y a clamar, amanecía orando y buscando el rostro de su Padre. Él luego iba a hacer su trabajo y su labor. Y la Biblia dice que después de predicar, de orar por los enfermos, de hacer señales y maravillas, la Biblia dice que se subió a una barca con sus discípulos y estaba tan cansado que tomó un cabezal y puso su cabeza y quedó profundo. ¿Por qué? Porque se despojó de ser Dios. La Biblia dice claramente que llegó a un lugar y sintió hambre.
y le tocó sentarse porque se cansó del camino. Él estaba limitado a un cuerpo, por lo cual él no podía estar en todas partes. Dejó de ser Dios por un tiempo en su totalidad. Se hizo hombre. Claro, usted me dice, predicador, ¿qué está diciendo? Si Jesucristo era Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre. Pero esa naturaleza y esa preciosa función, y quiero que me comprenda, de ser humano, al someterse a un cuerpo humano, entienda, él no, durante sus 33 años de vida, nunca utilizó sus atributos divinos porque estaba limitado a ese cuerpo. Nunca reaccionó utilizando su poder de Dios. Estaba limitado a su cuerpo y se mantuvo. Por eso la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Alaban a Dios? Amén. Eso es importante que lo entienda. Jesús fue tentado. Obsérvelo en el capítulo 5 de Hebreos. Vaya conmigo, por favor. Los que me ven por internet, quiero que lo vea. Lo que la Biblia dice en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Este capítulo nos muestra algo extraordinario de lo que estoy hablando. En el capítulo 5 y el versículo 7 dice así: y Cristo, en los días de su cuerpo, de su humanidad, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire la humanidad de Jesucristo. Mire la acción como Él se despojó. No había nada bueno en esta tierra. Escuche, no había nada bueno en esta tierra. La tierra, como siempre, ha estado contaminada por el pecado, por la maldad, por la iniquidad. Cada día los hombres dejan más a Dios, blasfeman contra Dios, niegan la realidad de Dios. Hoy más que nunca crece el ateísmo en el mundo. Dios no existe, Dios no es real. Eso es un invento de las religiones. Pueden decir lo que quieran, mas el Dios vivo permanece para siempre y es la persona más real de este universo. Se llama Dios, y la persona de Jesucristo, nuestro Dios, vive y está entre nosotros. Amén. ¿Comprenden lo que les digo? Amén. Y un día tendrán que dar cuenta si no se arrepienten de sus pecados, de su dureza de corazón y de su incredulidad. Mire lo que la Escritura dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Escúcheme bien. Si Jesucristo hizo eso, ¿cuánto cree que nosotros necesitamos hacerlo? Si Él lo hizo, que no había pecado ni pecó nunca. Jesús no pecó. Es la segunda carta a Corintios 5:21 que dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que pudiéramos recibir la justicia de Él, ser justificados por Él. Pero quiero que entiendan, no pecó. Pero mientras estuvo en la tierra fue tentado, la presión era grande, por eso lloraba y gemía y pasaba días enteros. Hay gente que no quiere caer en pecado, no quiere caer en tentación y fallarle a Dios, pero no buscan a Dios, no lloran en la presencia de Dios. Y si Él hizo esto, cuánto más nosotros debemos rogar, suplicar y decirle: Señor, danos las fuerzas para no pecar. Alaban a Dios. Pero para eso hay que despojarnos de la pereza, hay que despojarnos de la dureza de corazón y busquemos al que nos da las fuerzas. Y la Biblia dice: hay gente que si estoy cansado, no quiero seguir. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de
Biblia habla de despojarse, se despojó, es como el ejemplo práctico de vaciar o de desocupar una vasija y llenarla de otra cosa. Eso hizo Cristo. Voluntariamente se despojó de toda su gloria. Junto a su Padre tomó la naturaleza humana, se hizo siervo y se hizo esclavo de la voluntad de Dios, el Padre. Él hizo algo extraordinario por nosotros. No teníamos nada que darle, solamente nuestros pecados. Por eso es que la Biblia dice que nos amó. De tal manera Dios amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Predicaré siempre a Jesús y su sacrificio, porque no hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin sacrificio perfecto, que fue el sacrificio de Jesucristo. Se despojó a sí mismo de toda su gloria, de toda su gloria. Quiero que vaya al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Escuchen las palabras de Jesús y vea la condición en que él estaba. Dice la Biblia en el versículo 1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Estoy haciendo énfasis en el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria. Ahora no estaba lleno de gloria, no. Estaba como un hombre común y corriente. Y por eso muchos despreciaron a Jesús, comenzando por los judíos. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Dios Todopoderoso y maravilloso. Aleluya. Por eso él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo entendieron, lo rechazaron total y completamente, y no le conocen hoy. Millones de personas, miles de millones de personas cierran su corazón, crujen sus dientes, maldicen al que los salvó, maldice al que puede bendecirlos por siempre y para siempre. Qué triste es mi esfuerzo y ruego a Dios que obre en cada corazón y en cada vida y puedan creer en el Cristo que se despojó y se humilló. Miren lo que dice el versículo, miren lo que dice el versículo en Filipenses, y es lo tercero que quiero decir en esta noche. No solamente él no se aferró, no solamente él se despojó, mas quiero que vea por favor el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Siendo perfecto, como Dios, Jesucristo como Dios,
nunca obedeció. No hubo alguien que lo gritara. No hubo alguien que lo golpeara. Jamás podrás golpear a Dios. Puedes con tus palabras ofender y hacer tantas cosas, mas mi Dios, el Dios de la Biblia, no reaccionará a tus insultos, porque quiere que se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Dios Todopoderoso. Y a los que son creyentes, que miren su condición, si andan pecando, que se vuelvan al Dios de los cielos con un corazón contrito y humillado, para que pueda ser perdonado y restaurado para gloria de su nombre. Mire, el texto dice, se humilló. Jesucristo sufrió la peor humillación que cualquier ser humano puede experimentar. Pastor, he sido humillado. Predicador, usted no sabe cuánto me han humillado. Sí, pero nosotros somos pecadores, sufrimos por nuestros pecados, por una naturaleza pecaminosa. Mas Jesucristo, el santo de los santos, el puro de los puros, su perfecta santidad, Dios de los cielos, y se despoja para venir aquí a la tierra. Y lo humillaron, lo escupieron, lo golpearon, lo trataron de endemoniado, lo trataron de todo tipo de formas, y nunca respondió con palabras ofensivas. La Biblia dice, enmudeció y no abrió su boca. Cuando lo maldecían, él abría su boca para bendecirlos. Cuando denigraban, él oraba por ellos. Usted ve que la condición de máxima humillación fue ir a la cruz del Calvario. La muerte en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los romanos, la peor humillación para un ser humano era ser crucificado en una cruz, porque decía que era lo peor que había en ese momento. Y el precioso Dios de los cielos no se aferra a su naturaleza divina, se despoja de ser Dios y va a la cruz. Y va a la cruz. Y mientras le están diciendo, no dices que eres el Hijo de Dios, te sientes en esa cruz, meneaban la cabeza. Cuando él dijo, tengo sed, buscaron vinagre y se lo dieron. Y la Biblia dice que cuando abrió su boca en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si logramos entender eso, nuestra actitud cambiaría con respecto a Dios y a Jesús. Muchos dicen que Jesucristo no existió, mas la historia se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Se humilló. Lo cuarto que quiero decir, fue obediente. Versículo 8 termino. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee al evangelista Marcos, al evangelista Mateo, al evangelista Lucas y también al evangelista Juan, pues todos hablan de lo que él sufrió. Pero antes de ir a la cruz, dicen los evangelistas que él fue a orar al monte de los olivos. Y fue tanta la presión en su humanidad
que cuando estaba arrodillado orando, todo el infierno mismo, toda la presión diabólica y satánica sobre Jesucristo para hacerlo desistir de que fuera a la cruz. El mismo Pedro le dice: ¿cómo puedes tú ir a la cruz? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No es porque Pedro fuera un demonio, no, sino que le dice a Satanás: apártate, porque quien estaba influyendo en Pedro para que hablara era el diablo. Y él quería que no fuera a la cruz. Dios mío, cuando está aquí orando y rogando en el monte de los olivos, dice la Biblia, agonizaba en oración, decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la copa del sufrimiento. Eso habla de su humanidad, eso habla de su despojo total. Y la Biblia dice así, que termina su oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obedeció perfectamente. ¿Me escuchan lo que digo? Obedeció perfectamente a su Padre. Y eso necesitamos entenderlo. El tema es: seamos como Cristo. No se aferre a las cosas de este mundo. No se aferre a la carnalidad y al pecado de este mundo. La segunda cosa que dije: despójate de todo lo malo. La Biblia dice que Dios nos pide que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quiere ir al capítulo 12 de Hebreos, por favor? Por un momento, 12 de Hebreos. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y pide de toda persona que dice: yo creo en Cristo. Si usted cree en Cristo, despójese del alcohol, despójese de las drogas. Si usted está en Cristo y dice: yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, usted debe despojarse del adulterio, de la fornicación y de cualquier depravación sexual. Usted tiene que despojarse del robo, del asesinato, de la violencia. Debe despojarse del odio, de la mentira, del engaño. ¿Cuántas cosas tenemos que despojarnos, dejarlo a un lado? Porque nosotros no hacemos ahora la voluntad del hombre, ni mi voluntad, sino la voluntad del Todopoderoso. Y esta es la voluntad: que vivamos una vida santa, una vida agradable delante de los ojos de Dios. Señor, esto es el Evangelio. Hay un pseudo evangelio: viva como quiera, Dios le va a bendecir y le va a prosperar. Eso no es evangelio. El evangelio demanda cambio y transformación. Por eso Jesucristo, si no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Oh Dios. Pero estoy diciendo de la obediencia. Observe esto: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Los discípulos llegaron a entender esto. Los discípulos del Maestro, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Pablo, llegaron a entenderlo muy bien. Se dedicaron a vivir para Dios unas vidas santas, consagradas, dedicadas a Él. Pero lo segundo que veo: estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo. No se aferraron a la vida. Hoy en día la persecución a la iglesia se hace más frontal. Y quisiera decirles que eso va a cambiar, mas no es así. Cada día la iglesia se va a ver más presionada. Va a haber persecución cada día más. No importa de dónde venga, pero habrá persecución. Pero nosotros debemos obedecer a nuestro Dios. No importa lo que digan o lo que hagan con nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Comprende lo que le digo? Es muy importante que lo entienda, obedecer a Dios. Y por último, quiero compartir con ustedes algo que me parece hermoso. Mire lo que la Escritura dice en el versículo 9, 10 y 11. Por haberse no aferrado a su gloria, a su majestad, a su grandeza como Dios, por despojarse a sí mismo de toda su gloria y convertirse en un ser humano como cualquiera de nosotros, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablo de obediencia, es el carácter de Cristo, un hombre humilde, un hombre obediente. La humildad está unida a la obediencia. Cristo llevó su obediencia hasta la muerte. Y nosotros tenemos que ser obedientes a Cristo hasta el último día de nuestra vida, hasta el momento de la muerte. De lo contrario, no contaremos con el respaldo de Dios. Porque hay gente que quiere vivir su vida como quiere, pero no quiere. Eso es algo que es una determinación personal. Si quiere la bendición, debe someterse. Observe esto, el versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo dije 4 o 5 cosas. Y da el resultado de lo que él hizo. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Observe el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los que están en los cielos, todos los ángeles, los salvos que han muerto. Segundo, los que están en los cielos y los que están ¿qué? En la tierra. Un día los que se levantan contra Cristo blasfeman, dicen las peores cosas de Jesús. Oh Dios, ¿cómo pueden tratar a mi Salvador como homosexual? Pero lo escriben. Dan Brown habla cantidad de cosas en el libro del Código Da Vinci, denigrando de Dios. No es el único. Han hecho películas colocando a Jesús como el más perverso homosexual. Pueden blasfemar lo que quieran, pero un día estos hombres y estas personas que cierran su corazón y que abren su boca o escriben cosas perversas de Jesús, tendrán que estar delante del Santo de los Santos. Usted puede tratarlo como sea, pero si no se arrepiente, un día tendrá que doblar su rodilla y reconocer que era el Santo y el Señor. Demasiado tarde, después de la muerte no hay vida eterna, hay condenación eterna. ¿Comprende lo que le digo? Mire, mis hermanos amados, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que los que están en el cielo, en la tierra y los muertos, a ellos me refiero a ellos, me refiero a los fariseos y a los saduceos y al sumo sacerdote Anás y Caifás, que dijo: muera. Le pidieron la muerte, pidieron la vida para Barrabás, un pecador, una persona que no merecía estar en esa condición que le dieron. Le perdonó la vida a Barrabás y dijeron: a ese Jesús crucifícalo, es su rey, no es nuestro rey. Eso es cierto. Si hubiera sido su rey, su salvador, no lo crucifican, lo amarían, le servirían y estarían cantando por los siglos de los siglos. Pero es hoy a los que están con vida, porque todos los que mueren sin Cristo un día tendrán que pararse ante el trono blanco, donde estará sentado el que murió por ellos y no quisieron.
pero no estarán de pie, estarán de rodillas diciendo: Señor Jesús, pero no le servirá de nada. Es mientras la gente está con vida que debe reconocerlo como Señor y Salvador de su vida y gozará de la vida eterna con Él. Alabamos el nombre poderoso de nuestro Dios. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Se lo predicaré mientras viva. Le predico de Jesús como el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Dios todopoderoso. Quiero terminar leyendo la primera carta de Timoteo, capítulo 6. La primera carta de Timoteo, capítulo 6. Con esto termino. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, 6:14 de la primera carta de Timoteo. Dice así. Le voy a leer el versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 15. Primera Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará. Escúchelo, por favor. Los que me escuchan por internet, los que me ven ahora o lo escucharán después de terminado este video, observe lo que dice el 15. La cual mostrarás, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Él, la Biblia dice aquí, volvió a su estado original, se despojó de ser Dios. Cuando murió y resucitó, fue a la diestra del Padre. Ahora no es ese débil que humillaron y que crucificaron. Ahora otra vez, quiero que lo entienda, tomó su lugar de nuevo, sigue siendo el Dios y está siendo el Dios todopoderoso. Ese que humillaron, la Biblia dice, lamentarán no haber creído, porque Él vendrá por segunda vez en las nubes y todo ojo le verá y dirán: pero estaba muerto. Sí, pero vivió y vive para siempre, porque Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. De Él les predico, de Él es el Señor, del Dios todopoderoso, del Cristo poderoso, y por eso debemos ser como Cristo. Y si somos como Cristo, Dios mío, primera carta de Juan dice, para los que somos como Cristo. Dios, viene a mi mente y no puedo dejar de leer la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2 en adelante. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Saben? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, segunda venida, Él viene por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nos vamos a regocijar con un gozo sublime y glorioso que nunca termina. Hoy nos pueden quitar la vida por creer en Jesús. Hoy pueden cerrar puertas y hacer tantas cosas si mi Rey lo permite. Pero un día
ese Jesús por el cual vivimos. Hoy estoy predicando a ese Cristo, no lo ven, pero yo un día lo veré. No lo he visto, pero está reinando en mi corazón. Él es mi Dios, Él es mi fortaleza, pero un día le veré tal como Él es y me regocijaré en Él. Por eso dice el que tiene esta esperanza, en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Quiere ponerse en pie aquí en el auditorio? Y allí donde está, en su casa, donde quieras que esté, ponte en pie y dile: Señor, gracias por lo que hiciste. Padre, en el nombre de tu santo y amado Hijo, nos acercamos a ti. Te pido, Dios, que ministres cada vida. Te pido, Señor, que ministres cada corazón hoy, Señor. Mi Dios, mi Rey soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores. Ayúdame a ser y a vivir como tú viviste, Señor. Perdóname cuando me aferro a cosas que no debo. Pero hoy renunciamos a todo lo malo. Nos despojamos de todo peso y del pecado y nos acercamos a ti, reconociendo tu grandeza, tu señorío, reconociendo que tú eres Dios y Salvador y Señor. Papito, mira cada corazón que me ve a través del internet. Ministra sus vidas, ministra sus corazones ahora, Dios mío. Y los que están aquí, cierren sus ojos y díganle: Señor, ayúdame a vivir como tú viviste, a hablar como tú hablaste, Señor, a obedecer como tú obedeciste, a amar como amaste, Señor. Oh Dios de los cielos, obra en cada corazón. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre.